Víctor del Carpio me acompaña, él es candidato por Movimiento Regional Súmate a la Alcaldía de Trujillo. Buenas noches, Víctor, bienvenido. Buenas noches, Carlos, contento de estar nuevamente en este espacio en línea directa y aprovechando también para enviar un saludo de la provincia de Trujillo y la región La Libertad. Muchos ciudadanos se preguntarán qué hará Víctor del Carpio si es que llega a la alcaldía. Por ejemplo, en el tema del transporte, por ejemplo, la modernización del transporte en nuestra ciudad es más que importante. Otro tema es también el tema de solucionar el comercio ambulatorio, el tema de la corrupción también que existe dentro de la comuna provincial. Vamos a conversar con el señor Víctor del Carpio en unos segundos en torno pues a esta problemática vecinal que implicaría pues una gran responsabilidad para elegir al que consideramos obviamente el más indicado para poder dirigir los destinos de nuestra ciudad. El ordenamiento también es importante. De todos estos temas vamos a empezar con uno de ellos. Por ejemplo, el ordenamiento de la ciudad. Cuando hablamos de ordenamiento es recuperarle la prestancia a Trujillo, ¿no? Esta imagen que tuvimos hace algunas décadas y que ha venido a menos. Yo siempre digo, donde miremos, está mal todo. Cualquier punto que miremos de la ciudad, todo funciona mal. ¿Cómo hacer con una gestión de Súmate en la alcaldía? Hoy día, por ejemplo, Carlos, estuve en el mercado La Hermelinda. Casi lo he recorrido en su totalidad, pero ya he venido recorriendo un punto muy importante de actividad comercial que en Trujillo, que es la zona de El Virrey, Zona Franca, Apiad, y realmente la población en su gran generalidad sienten y perciben la falta de gobierno en la ciudad. O sea, una ciudad sin gobierno, una ciudad en la que no se percibe la autoridad, el liderazgo del alcalde. Y eso lo entendemos claramente desde el momento en que el señor Marcelo dejó la alcaldía por los cuestionamientos y procesos judiciales. Desde ese momento se vive una crisis local de falta de autoridad. Muchas personas también me preguntaban, señor Víctor Hugo, ¿y cuál va a ser la principal obra que usted va a dejar para la ciudad? ¿A cuál le va a poner alma, corazón y vida? Indistintamente de que obviamente tenemos que trabajar en materia de seguridad ciudadana, en materia de limpieza pública, las funciones que tiene el SEGAT. Yo he mencionado claramente que una de las obras más importantes donde pondremos todo nuestro esfuerzo es iniciar en Trujillo la implementación de su sistema integrado de transporte. Ahí le vamos a poner todo el esfuerzo en un trabajo conjunto con el ente rector que es en materia de transporte público, el Ministerio de Transporte. Y solucionar el tema del transporte es solucionar también problemas colaterales, ¿no? Sí, tiene muchos impactos. Un nuevo sistema de transporte público, el Sistema Integrado de Transportes para Trujillo, se inicia con la construcción e implementación del primer corredor vial norte-sur, un corredor de 6 corredores ya diseñados para la provincia de Trujillo. En ese proyecto vamos a poner todo nuestro esfuerzo de tal manera que en 4 años de gestión el sistema integrado de transporte en Trujillo será una realidad en su primera etapa. ¿Qué implica? En su primera etapa. Podríamos tentar llegar a la implementación de los 2 primeros corredores. Sería el corredor norte-sur y el corredor este-oeste. Con ello, no solamente es el tema de los corredores para los buses de alta capacidad, que pueden ser incluso, podríamos tentar llegar a flotas de buses eléctricos, pero el primer proyecto contempla buses a gas natural. No solamente es el corredor norte-sur para buses de alta capacidad que va a conectar 5 distritos, desde El Milagro, Huanchaco, Cenati, La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaberry, hasta el Alto Salaberry. 5 distritos interconectados con este primer corredor. Y ojo, no es un proyecto de Víctor Hugo del Carpio que yo lo propongo, no. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2008.
Y a buena hora que el año 2019 se aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, en la que se dice claramente que el ente rector es el Ministerio de Transportes y es de prioridad nacional implementar sistemas integrados de transporte urbano en las principales ciudades del país. Y entre esas ciudades, obviamente Arequipa y Trujillo son las que más han avanzado en el diseño de ese nuevo sistema integrado. Ahora, esto implica inversión privada también, necesariamente. Obviamente hay componentes de ese nuevo sistema que son concesionados, pero la mayor inversión es en la infraestructura, justamente en el corredor, y esa es inversión pública. Correcto. Ahora, para que la gente tenga una idea, es como un metropolitano. Similar al metropolitano, que fue el primer corredor de transporte masivo en Lima, y ojo, que este proyecto, Carlos, que se empezó a trabajar, a diseñar desde el año 2008, con el estudio de ALG, debes recordar, hoy por hoy ya está considerado como un proyecto prioritario dentro de la cartera de proyectos y el plan de inversiones que tiene dentro del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano al año 2040 la Municipalidad de Trujillo. Ahora, hay gremio de transportes que tienen concesión de rutas. Y autorizaciones. Claro. Autorizaciones. Y que se creen pues intocables en ese tema. Vamos a trabajar muy, obviamente de manera muy coordinada con los operadores actuales del sistema actual, que ya es deficiente, es costoso, tiene problemas de superposición de rutas, congestionamiento, tiene problemas de contaminación ambiental porque la gran mayoría de la flota es a diésel, o sea, tiene impactos negativos que obviamente afectan a la población. Y Trujillo, como una ciudad importante del país, sería el modelo a replicar. Su sistema integrado sería la primera implementación en una ciudad descentralizada y que sería el modelo a replicar en las demás ciudades del país. Se tendría que expropiar algunos terrenos. Y probablemente, pésimas experiencias. Probablemente, pero recuerda que este proyecto incluso sería ejecutado por el Ministerio de Transportes. Va a ser ejecutado por el Ministerio de Transportes y luego, una vez implementado el primer corredor de norte-sur, es entregado a la municipalidad para que sea gestionado por el órgano técnico que es Transporte Metropolitano de Trujillo. Correcto. Otro tema que también ocurre en la ciudad es el comercio ambulatorio. Tenemos ya los informales llegando ya prácticamente a la Plaza de Armas. En el centro vemos varios. Tú señalizaste algo muy importante, Carlos, que este proyecto, que es el proyecto más grande que va a tener la ciudad de Trujillo en las últimas décadas. Estamos hablando que este corredor va a tener 2 patios, estaciones, rutas de alimentación, una flota aproximadamente de 60 buses de 12 metros. Es decir, vamos a acortar los tiempos de viaje de de esos 5 distritos. Es decir, es el proyecto que va a cambiar la forma de vida de los trujillanos y va a tener impacto en materia de seguridad ciudadana, en materia de contaminación ambiental, porque vamos a minimizar la contaminación con buses a gas natural, un sistema de combustión menos contaminante. Y tiene muchos impactos, es decir, otra cosa, este corredor contempla la primera ciclovía metropolitana, por eso se llama Sistema Integrado de Transporte, porque integra el primer corredor de transporte masivo con el primer corredor de ciclovía. Entonces, estamos hablando del proyecto que va a cambiar definitivamente el modo de vida de todos los trujillanos a nivel de provincia. Es el mayor proyecto en los últimos años para la ciudad. ¿Qué se necesita para empezar a ejecutarse? La municipalidad asume un rol, digamos, de promoción, es decir, el alcalde tiene que liderar este proceso. Hay que socializar con los operadores actuales. Hay que tener alianzas de respaldo con instituciones como los colegios profesionales, la sociedad civil organizada, para impulsar el proyecto, porque van a haber algunos problemas en el camino, pero está de por medio el futuro de la ciudad. Y además que Trujillo, con todo lo que ha venido trabajando desde el año 2008, lamentablemente, lentamente, pero como ya es política nacional, es irreversible. Yo recuerdo, Carlos, acá entrevistaste tú a la ministra de Transporte, que era en su momento cuando el señor Marcelo pretendió desactivar TMT, y la ministra fue bien clara. O sea, desactivar TMT es retroceder en el tiempo todo lo que se había avanzado en Trujillo, porque era dejar de lado el sistema integrado de transportes, que ya al poco tiempo nomás fue política nacional.
política nacional, es decir, es de interés nacional desarrollar sistemas integrados en las principales ciudades del país. Por lo tanto, entonces hay intereses también que quieren traerse abajo todo esto. Lógicamente, el señor Marcelo pretendió imponer sobre un proyecto que se venía trabajando por años con el Ministerio de Transporte, con un negocio con empresarios brasileños que solamente era traer buses para renovar los buses que actualmente existen, pero no contemplaba obviamente la intervención en un corredor, la implementación de patios, de estaciones. Felizmente eso se cayó también, ¿no? Y es que ya no, eso ya es irreversible, estimado Carlos, es política nacional. Y están de por medio, digamos, el Ministerio de Transportes, el gobierno central, y obviamente también es política local porque está aprobado por ordenanza municipal la implementación de un sistema integrado de transporte. Perfecto. ¿Qué otros, así como le vas a poner, si llegas a ser alcalde, alma, corazón y vida a este proyecto de transporte, que como bien dice, si se ejecuta, al final seas tú o sea cualquier otro alcalde, Cualquiera. O sea, la idea es que cambiando el sistema de transporte, modernizando el sistema de transporte, como bien lo dices, hay múltiples beneficios. Cambia la calidad de vida de todos los trojianos. Sí. Y además, ¿no? Las gestiones que vengan posteriormente van a tener que continuar con la implementación de los otros corredores viales de un sistema que tiene considerados 6 corredores viales para reestructurar toda la forma de movilidad de toda la área metropolitana de la provincia. En los últimos 4 años, poco o nada se hizo tampoco. O sea, poco o nada se hizo avanzó, para en esto, bueno, mira, en este proceso, como te digo, es un tema irreversible, es política nacional. Claro. Hay que impulsarla, hay que hacerla realidad, poner ya el acelerador en su implementación. Ya el proyecto tiene visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, del primer corredor. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes no ven este proyecto solo como el corredor, lo ven como sistema integrado. Es decir, no solamente es el corredor norte-sur. El corredor norte-sur es el primer paso hacia adelante y con el corredor norte-sur viene la implementación del nuevo sistema de rutas. Hoy tenemos cerca de 84 rutas, con las rutas de los autos colectivos más o menos 112 rutas. Ese sistema de rutas que hoy por hoy opera, con el primer corredor se implementa la nueva malla de rutas. Y la nueva malla de rutas tiene solamente 42 rutas. O sea, va a haber un reordenamiento total de la forma de transporte de la ciudad. Ese es el problema cuando a veces los gremios de transportes apoyan ciertas candidaturas. Porque estas empresas apoyan ciertos candidatos para que sean intocables si es que ganan. Y mantener las cosas como están. El statu quo, el desastre. Mantener el desastre en que vivimos. Exacto, mantener eso no. Obviamente que el gobierno tiene que tener muy buena muñeca para poder también involucrar a los empresarios locales en este proceso de transformación. Hay que darles asistencia técnica para que las empresas se asocien, se consorcien y asuman operación en este nuevo sistema. Tenemos que incluir a nuestro empresariado local y no excluirlos, porque si no, tendrías un problema social muy alto que te impediría sacar adelante el proyecto. Es un gran reto, Carlos, pero nosotros lo asumimos, y en especial porque he trabajado desde un principio en este proyecto y sé perfectamente la importancia que tiene, no solamente para nuestra generación, porque lo podríamos ver hecho realidad en 4 años, sino para las generaciones que vienen y los gobiernos que vienen, que van a tener que continuar con la implementación de los otros corredores, que son los 6 grandes corredores que reestructuran todo el transporte público de la provincia. Efectivamente. Víctor del Carpio, te agradezco muchísimo por estar, y veo que mejorando, cambiando el tema del transporte, como bien dices, en nuestra ciudad, vas a poder solucionar en paralelo. Va a haber un impacto múltiple. Yo quiero terminar, Carlos, diciéndote que también es importante para la propuesta nuestra restituirle a las OPD su autonomía técnica. Con autonomía técnica en las OPD van a poder mejorar y hacer más eficientes sus funciones. Hablamos del SEGAT, del SAT, del SAIN. Ya no más partidarización de los cargos, de los funcionarios. Lamentablemente esa partidarización ha hecho que estas OPDs, que deben ser autónomas técnica, funcional, administrativamente, ha conllevado a que hoy, por ejemplo, el SEGAT
se vea como una institución que no cumple que las expectativas en lo que es limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles, que muchos cuestionamientos, por ejemplo, al SAIN con respecto a la administración de los bienes inmuebles. Tenemos que restituirle a las OPD su autonomía técnica, gerentes generales con capacidad, con experiencia, dotarle a las OPDs de toda esa autonomía para que puedan ser eficientes. Eso es lo que proponemos. Perfecto. Algo que puedas destacar de la condición en que está la ciudad. ¿Hay algo que destacar? Desgobierno total. Lo dice toda la gente. La gente tiene muy en clara. He caminado bastante el centro de la ciudad y la gente está muy indignada, muy molesta. Saben perfectamente por quién no van a votar y están buscando la gran alternativa que inicie una nueva etapa en la ciudad, recuperando la dignidad que ha sido burlada, porque obviamente pues ya es de público conocimiento lo que ha venido sucediendo. 3 exalcaldes prófugos de la justicia y definitivamente la población está muy molesta. Tiene la cámara de Sol TV, Víctor, para invitar a la población. Estimado Carlos, ya faltando pocos días para la gran decisión, el gran día, el domingo 2 de octubre, a los vecinos invitarles a concurrir a votar. Obviamente un voto consciente, reflexivo, analicen todas las opciones que existen y está de por medio el futuro o el inicio de una nueva etapa para la ciudad. 4 años muy importantes, 4 años perdidos, pero que es el momento de retomar el desarrollo de la ciudad. Tenemos instrumentos muy importantes de gestión territorial y nosotros nos comprometemos a hacer una gestión planificada, lucha frontal contra la corrupción y obviamente un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos, porque somos conscientes que la suma de esfuerzos permitirá llevar adelante los proyectos que la ciudad necesita. Perfecto. Víctor del Carpio, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Víctor del Carpio, candidato a la Municipalidad de Trujillo por Movimiento Regional Súmate. Pausa y regresamos rápidamente para conversar luego con un candidato, en este caso al gobierno regional, el señor Mariano Lavado, también de Movimiento Súmate. Él viene tras la pausa, volvemos.